Buenos días a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe temático El derecho a la participación de infancias y adolescencias, mecanismos para su garantía desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El informe realizado por esta comisión tiene como propósito dar cuenta, de manera progresiva, de las acciones que se han desarrollado y han permitido avanzar en la institucionalización de mecanismos de consulta, de participación y de defensa, para que las infancias y adolescencias puedan opinar, participar y defender sus derechos humanos. Presentamos a las personas que nos acompañan en el Presidium. Kilary y Cristal Cuevas Castañeda, integrantes del Mecanismo de Participación Infantil Somos Cómplices de esta comisión. Rubén Ernesto Martínez Rodríguez, director general de Normatividad, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en representación de María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernando Carrera, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Andrea Márquez Guzmán, subdirectora de Infancias y Juventudes de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Para completar el Presidium nos acompañará también Beatriz Rojas Martínez, directora general del DIF de la Ciudad de México. Que viene haciendo su entrada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Para dar inicio a este evento, les invitamos a ver el siguiente video, en el cual las niñas y niños del grupo Somos Cómplices de esta Comisión de Derechos Humanos nos comparten lo que más les interesó de participar en este espacio. A mí realmente lo que me interesó fue pues conocer mis derechos y hablar sobre ellos, porque realmente me parece muy interesante eso de la política y los derechos. Es muy divertido, hacemos muchas actividades, no, todos nos podemos expresar de muchas maneras. Una persona está en otro lugar y se puede conectar, todos podemos hablar libremente. Cómo nos integrábamos, formábamos un equipo y cómo nos volvíamos cada vez más cercanos. La oportunidad de dar a conocer otro punto de vista de alguien que lo vive. O sea, el hecho de ser un adolescente que está día a día en diferentes situaciones que yo creo un adulto no puede entender, creo que fue eso. Cómo hacen de manera didáctica todo lo de los derechos, cómo nos explican de manera que nosotros, las infancias, podamos entender con precisión todo. Un compañero mío me invitó a participar, entonces yo fui, la primera sesión fue ahí en la Casa del Árbol y me gustó, así que seguí participando y uniéndome a las reuniones. A continuación,
Le pedimos a Kilary y a Cristal Cuevas Castañeda, integrantes de Somos Cómplices, que nos platiquen por qué consideran importante que existan espacios de participación para que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Adelante, por favor. Hola, soy Cristal. Bueno, a mí en lo personal creo que ha sido una oportunidad de dar a conocer lo que piensa realmente un adolescente de mi edad, porque muchas veces, a pesar de que los adultos intentan entendernos o a que hay instituciones que hacen valer nuestros derechos o nos ayudan, al final no entienden al 100% lo que vive un adolescente o un niño. Entonces creo que este tipo de actividades, o en este caso el grupo de Somos Cómplices, nos ayudó mucho a darnos a conocer y a dejarnos expresarnos libremente conforme a lo que vivimos, conforme a lo que pasamos, conforme a todo lo que realmente sucede y no solamente a las cosas que los adultos creen que suceden. Bueno, yo soy Kilary. Me gustó a mí participar en Somos Cómplices porque todos somos como un equipo y siempre nos apoyamos en todo. Y creo que también un adulto no puede entender, por ejemplo, a un niño, porque un adulto ya es, pues, adulto. Y un niño, pues, le entiende las cosas un poco menos preocupantes que los adultos. Muchas gracias por sus palabras. Ahora escucharemos la presentación del informe temático El derecho a la participación de infancias y adolescencias, mecanismos para su garantía, a cargo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Muy buenos días a todas, todos y todes quienes están aquí en la Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y a quienes nos están viendo por redes sociales. Primero, agradecerles encarecidamente a quienes me acompañan hoy a la presentación de este informe temático, por el día, porque tenemos un día agitado, eso es general, pero además sí quiero hacer extensivo que todos y todas las que están aquí presentes tienen y hacen de manera cotidiana cosas que tienen que ver con el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país y en nuestra ciudad, ¿no? De ahí la importancia que tiene para esta institución, para la comisión, que estén presentes exactamente en este ejercicio, que es un ejercicio que trata de dar cuenta de todo lo que ha hecho y cómo ha venido la comisión trabajando en general los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero específicamente el criterio de participación, tanto como principio como derecho, ¿no?, establecido exactamente en la Convención. Entonces, el ser partícipes de esto no nada más es un recuento, no es un informe de labores, es ver y a través de la historia del desarrollo de acciones de la Comisión, lo vamos a ir viendo en el informe, entender, uno, el sentido de la progresividad. Cuando hablamos de progresividad, cómo exactamente este es un ejemplo de cómo vamos haciendo acciones que van rumbo al cumplimiento de los mayores estándares o colocando los estándares después hasta mucho más altos, ¿no? Y la otra, el también poner en perspectiva todo lo que nos queda por recorrer exactamente para cumplir con un alto estándar, esta obligación, no nada más de la Comisión, sino específicamente de todas las autoridades del sector público, de todos los niveles, en relación al cumplimiento de los derechos
de la infancia y la adolescencia. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, a cada uno les abrazo y les agradezco. La que sigue, por favor. A ver, rápidamente, el informe analiza acciones realizadas desde 1993 hasta el 2025 y, como ya lo dije, para el logro progresivo del derecho de la participación de niñas, niños, niñas y adolescentes. La que sigue. Básicamente lo que vamos a encontrar y una manera de explicarnos por qué no, desde 1996 que se creó la Casa del Árbol como primera acción, no llegamos a los estándares que quisiéramos llegar, pues tiene que ver con que exactamente en general en el cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero en específico en lo que involucra participación por las dimensiones del reconocimiento en sí de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos, hay un criterio de resistencias, ¿no?, hacia los mecanismos de participación efectiva, y ahorita vamos a desarrollar muy rápidamente de dónde partimos para decir que es participación efectiva, ¿no?, que colocan que las acciones que generalmente se hacen no sean aisladas, no tengan incidencia en la toma de decisiones, hay una escasa rendición de cuentas, ya hay una gran cantidad, tanto que la comisión desarrolló como en el mundo público, que tienen que ver con formatos adultocéntricos, que básicamente son los que dominan en el actual de la participación de niñas, niños y adolescentes en nuestro mundo. Y esto se debe a básicamente estructuralmente tres concepciones, tres dominantes culturales, ¿no?, que es el adultismo, el adultocentrismo, que generalmente lo hemos analizado mucho, y últimamente hemos agregado misopedia en este carácter, dado los análisis que nuestra querida Mónica ha venido haciendo exactamente de esta parte de cómo tendríamos que ver por qué, cómo se sustentan estas actitudes y estas ausencias y cómo podemos entenderlos. Es básicamente, si queremos entender por qué falta tanto en la incorporación del enfoque de perspectiva de género, etcétera, pues tendríamos que irnos al patriarcado como enfoque fundamental. Cuando hablamos de infancias tendremos que irnos a estos análisis para entender estructuralmente por qué no avanzamos tan rápido como tendríamos que estar avanzando. La que sigue. El criterio para tanto el análisis del informe como el análisis de la actuación de la comisión y el análisis de los procesos dentro de la comisión se da a partir de los criterios de participación efectiva que se desarrollan en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que plantea básicamente esos aspectos como características mínimas que tendría que tener la participación infantil para verdaderamente ser una participación efectiva y una participación vinculada a derechos, y a partir de esto fue que realizamos los análisis pertinentes. La que sigue, por favor. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos en dos niveles: la promoción de derechos y principios de la participación y lo que tiene que ver con la incidencia. Analizamos procesos y también hicimos, a partir de esos procesos que están ligados con el enfoque de participación efectiva que les compartí, hicimos valoraciones. La que sigue. Dividimos el asunto en dos grandes periodos, en 1993 al 2018, ¿no? Como se dan cuenta en esta línea del tiempo, que va a estar desarrollada en el informe igual con más amplitud, cada elemento, ¿no? Vimos los momentos de contexto, son los de arriba, y cómo íbamos desarrollando y qué iba desarrollando la comisión a partir, digamos, siendo paralelos a estos elementos de contexto, ¿no? Como les decía, 1996 inicia el proyecto del Casa del Árbol, es el proyecto, digamos, detonador de cuestiones de participación infantil en la comisión, y 3 años después de que fue fundada, y fue caminando hasta el 2015 con proyectos como el Palomito, el famoso Palomito que tenemos acá, que igual libra sobre esas lógicas. Ahorita vamos a ver en el análisis cómo nos va en términos de estas categorías, en términos de participación efectiva, ¿no? Es importante el 2010 aquí, porque se cambia el reglamento de la comisión y se permite posibilita que los niños, las niñas y los adolescentes puedan presentar quejas,
¿no? Acotado, porque esa modificación fue una modificación acotada todavía, porque decía que era bajo excepcionalidad, ¿no? Y luego vamos a ver, y lo van a ver en el informe, el problema con esto fue que se hizo la modificación en el reglamento, pero que no se utilizaba porque, pues básicamente, si no acercas este tipo de instrumentos a que los niños, las niñas y los adolescentes sepan que existen, pues es muy difícil que los operes, ¿no? La que sigue, por favor. Están divididos, se hace el análisis en el periódico igual de procesos. La que sigue, por favor. Y después vamos a tener a lo largo del informe estas categorías que tienen que ver con si no hay, si había o no identificación para poder analizar en las diferentes vertientes de las características que tendría que tener la participación efectiva. Los colores verdes que es básicamente pues que o no había información o que no había, no cubrían los criterios que básicamente estaban planteados en esta parte del estándar de participación efectiva, y solamente entre los colores, lo que ven ustedes en colores lilas y morados son exactamente los que estaban cubriendo altos estándares, ¿no? Entonces, por ejemplo, el grupo de viveros y viveras de la Casa del Árbol es uno de los grupos que en ese momento, estamos hablando del 2000, empiezan a conformarse como con mayores elementos y criterios que nos permitirían decir que estábamos avanzando con muchísimo más. La que sigue. ¿Qué pasa? Igual acá, estamos en los niveles de incidencia y defensa. El proyecto de la Casa del Árbol sigue siendo un proyecto que desde sus inicios, con todas las modificaciones que tuvo, tenía y siguió conservando desde sus inicios hasta la fecha elementos que cubrían las características que estábamos analizando. La que sigue, por favor. Y nos vamos después a las cosas que hemos hecho del periodo del 2019 al 2025, ¿no? ¿Por qué el 2019? Uno, de entrada cambia la ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y aquí cambia también en el reglamento el asunto de cómo presentar las quejas. Aquí se fortalece y se le quita y se explicita bien que no tiene que ser nada más excepcional, ¿no? Sino que es un derecho y es una manera y un mecanismo que los niños pueden hacer defensa, se puede hacer defensa y garantía de sus derechos, ¿no? Empieza y arrancamos el 19 con el mecanismo de participación Somos Cómplices, y paradójicamente, para quienes pensaran que la emergencia por COVID iba a resultar exactamente al revés, los niños íbamos a, esa agenda iba a quedar encerrada como quedaron los niños, ¿no? Para la comisión fue exactamente lo contrario, ¿no? A partir, sobre todo, iniciando en mayo del 2020, empezamos con las consultas, estas que han ido y han sido ya una constante en la comisión durante todo este periodo, y empezamos a renovación del proyecto de Casa del Árbol, todos los procesos consultivos, la participación en el Consejo Consultivo de Infantil de la FIO, en donde la Federación Iberoamericana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en donde la comisión es la responsable de ese grupo temático ya desde hace pues todos estos años, ¿no? Y a partir de eso realizamos todo este trabajo, y vamos avanzando no nada más en los diálogos, en la Casa del Árbol virtual, sino en muchos otros mecanismos que ustedes van a poder ver en el desarrollo del informe. La que sigue. Se hacen básicamente para entender el impacto. Estamos viendo el impacto entre los dos periodos en la presentación de quejas directamente por niñas, niños y adolescentes, y como ven, pues el incremento es bastante significativo en términos de que cuando difundimos y tenemos mecanismos como nosotros que pusimos al alcance de los niños, cuando los tenemos en la Casa del Árbol virtual, cuando tenemos la apertura, naturalmente se abre
el abanico para que este elemento sea verdaderamente utilizado por niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por darles un ejemplo nada más, de ahí ya nada más está esbozado porque estamos en proceso. Estamos ahorita en proceso de investigación de quejas directamente presentadas por un grupo de niños y niñas de una primaria de aquí, de la alcaldía de Coyoacán, que mandaron ellos sus videos, ellos sus escritos, ellos sus asuntos, y lo que vamos a hacer en la comisión y lo que estamos haciendo son ellos los peticionarios, son ellos con los que vamos a estar trabajando, y podrán, si quieren, venir acompañados por sus papás y los maestros, ¿no? Pero eso es a su libre criterio, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está igual el análisis que hicimos en los diferentes niveles. La que sigue, ¿sí? Y como verán, en términos de los criterios, hemos ido avanzando muchísimo más. Casi todos cubren requisitos en todas las líneas de análisis. Seguimos teniendo igual en los procesos algunas cuestiones que por un lado no pudimos analizar muchas veces también igual por falta de información, porque también es eso, hacemos muchas cosas, no nada más en esto, sino en la comisión, que luego nos alcanza poco el tiempo para sistematizar y tener información como para valorar, ¿no? La que sigue. Igualmente, aquí es lo que tiene que ver con mecanismos de incidencia y defensa. Aquí sí es muy notorio cómo los procesos que hemos trabajado tienen un fuerte vínculo en que no sean materiales nada más de consumo y de información, sino que sean materiales para incidencia política pública. La que sigue. Básicamente, conclusiones, pues tenemos, y de todos modos, como cualquier institución y ente social del mundo, no nada más de México, tenemos que resistencias que tienen que ver con estas culturas arraigadas por estas lógicas de pensamiento, ¿no? Pero finalmente tenemos el proceso de, sobre todo en estos últimos años, de adoptar mecanismos de escucha directa de infancias y adolescencias a través de diferentes mecanismos. La que sigue, ¿sí? Todo el personal de la comisión en algún momento está teniendo que ver, porque cuando hablamos de que trabajamos en Tláhuac con los migrantes, o cuando hablamos de que estamos trabajando en cientos de escuelas en la ciudad, estamos hablando que no lo hacemos desde un grupo pequeño, pero muy bueno, por cierto, y aquí un aplauso para todo el equipo de infancias y adolescencia, dirigidos por mi queridísima Andrea Márquez, quien, por cierto, conocí iniciado este siglo en la agenda de derechos de niñas y adolescentes. Como hemos venido de manera gradual reconocido como personas defensoras a los niños, las niñas y adolescentes en este criterio más amplio, y también incorporado de manera muy fuertemente el análisis interseccional. No es nada más que pongamos niñes, no es nada más que hablemos de infancias con S y adolescencias con S, es que tenemos y hemos tratado de incorporar un enfoque interseccional que sea coherente a el lenguaje que estamos usando. No es nada más mero lenguaje, sino lo tratamos de poner en la práctica. La que sigue, por favor. Y bueno, los retos siguen siendo pues retos de dejar institucionalizado estos procesos, no son proyectos, no son programitas, es una línea de trabajo, es una línea de trabajo sólida y obligada en una institución que promueve y garantiza derechos humanos, ¿no? Y lo tiene que hacer de manera institucional. Esa es la intención igual de este reporte, el dejar una agenda, el que se vea por dónde están las rutas que tenemos que seguir la comisión, y no nada más la comisión, sino las instituciones en su conjunto, seguir fortaleciendo los mecanismos de queja y denuncia accesible, confiable y seguro para niñas, niños y adolescentes, y básicamente los procesos para que sean tomados en cuenta. La que sigue, por favor. Reconocerlos como defensores de derechos humanos, y aquí tenemos un ejemplo con nuestras compañeras a las cuales agradezco muchísimo, ¿no? Y pues avanzar mucho sobre esto último, y es participaciones virtuales y ciudadanía digital
hoy por hoy no podemos pensar en las infancias y las adolescencias si no lo hacemos alrededor de este contexto que nos es a muchos y a muchas de los adultos ajeno, pero que es el contexto, el con mayúscula contexto de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y creo que esa es la última y, como dirían, es cuanto. Muchas gracias, Presidenta. A continuación, veremos un video del mecanismo de participación Somos Cómplices, en donde nos comparten sus opiniones sobre lo que les ha gustado y los aprendizajes que han tenido en este espacio. Los aprendizajes que he tenido, pues realmente es conocer mis derechos y cómo puedo defenderlos y realmente lo que hacen mis derechos, porque no nada más es tener derechos así como así, sino es como que saber ocuparlos, ¿no? Me gusta aprender más juegos o conocer a más personas nuevas que yo todavía no conocía. Me gusta que seamos un equipo que aprende cosas nuevas cada día más. Cada que vamos allá o estamos en línea, podemos convivir o jugar. Todo creo que me ha gustado mucho, pero pues creo que más el hecho de estar rodeada de niños y platicando. La verdad a mí me gusta cómo nos hacen hablar de nuestros derechos como nosotros los entendamos y cómo las reuniones que hemos tenido con diferentes tipos de niñas y niños y adolescentes, pues nos ha ayudado a entender cómo más este tema a la vista de otros. Los aprendizajes que he tenido es mayormente los derechos que tenemos como niños y cómo también tenemos como el derecho a participar y que nuestros derechos sean aceptados, porque muchas veces no nos toman en cuenta o simplemente somos como que nos hacen a un lado. Siempre tenemos el derecho de exigir nuestros derechos. Ahora, daremos el uso de la palabra a Fernando Carrera Castro, representante en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Bueno, ¿esto? Vamos a ver. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, Nacheli, por recibirnos en tu casa, a todos los que nos acompañan en el presidium, por supuesto a las chicas que son buenísimas, para decir también sus opiniones en este caso. Yo siempre que digo estas cosas de la participación, traigo a colación el proceso histórico, porque a mí me parece que el proceso histórico nos explica de dónde venimos como sociedades, ¿no? Y siempre recuerdo que el problema central de la niñez es que históricamente estuvo asociado la vida de las niñas y niños y adolescentes, particularmente niñas y niños, no los adolescentes, al cuidado y al cuidado de las mujeres. Y la invisibilización de la niñez está fuertemente asociado históricamente a la invisibilización de las mujeres en general, ¿okay? Y esto fue un factor histórico. Y hay varios libros que analizan cómo la evolución de los derechos de las mujeres va en paralelo también con la evolución de los derechos de la niñez. Y esto es muy importante, porque al hablar de participación de niñas, niños y adolescentes, no hay que olvidar que tampoco había participación para las mujeres. Ese es el punto, ¿okay? Y por ahí empezamos. Ese fue el origen de todo este problema. Las mujeres no tenían voz y ellas se encargaban de los niños. Entonces, todos los que están en ese ámbito no tienen voz, así es, no tienen posibilidad de participar. Y en sociedades patriarcales, todavía vivimos en ese mundo, pero en las sociedades patriarcales históricas esto era fundamental. Los niños no eran escuchados porque eran parte de ese mundo silencioso de las mujeres en general, ¿sí? Entonces, cuando empieza a haber un reconocimiento a derechos
básicos de la niñez y de las mujeres, empieza a haber una evolución positiva en este sentido. Y bueno, hay que entenderlo, entonces, que ahí es donde empieza a verse de manera más compleja la participación de niñas, niños y adolescentes. En los años 90, cuando esto se volvió realmente un tema muy debatido a nivel global, una de las mayores preocupaciones que había en ese momento, y todavía hoy es una preocupación, es el problema de la representación simbólica de la voz de las niñas. ¿Okay? En inglés hay un término para eso, se llama tokenismo. Y el tokenismo es básicamente que le damos voz a los niños, pero para que hablen, pero realmente no nos importan sus opiniones. ¿Okay? Y les damos participación, pero no para escucharlos, solo para que hablen. ¿Okay? Entonces el tokenismo era la forma más básica de participación y voz de niñas y niños. Pueden hablar, pero que no nos importa lo que dijeron, voy a decirlo de esa manera, ¿no? Y esto es un momento de la historia de la participación de niñas, niños y adolescentes. Se les deja hablar, pero no nos interesa realmente lo que están diciendo, ¿no? Y no son tomados en cuenta para algo que se presenta en el informe, para la acción social, porque nadie es sujeto hasta que no es activo. ¿Okay? Ser sujeto no es tener derechos, ser sujeto es poderlos activar, poderlos volverlos vivos, ¿no? Entonces es la activación social, la participación social la que permite realmente el ejercicio de los derechos de cualquier ser humano, incluyendo a niñas, niños y adolescentes también, ¿sí? Y así llegamos a un momento histórico donde empezamos a cuestionarnos ese tokenismo, ese simbolismo de la voz, y empezamos a pensar que es posible construir voces distintas y referencias distintas y formas de participación más genuinas y auténticas, con absoluto respeto realmente a la condición de la niñez y la adolescencia. Entonces empezaron varias reflexiones, una de ellas, pues, lo escuchamos ahora del informe, el gradualismo, ¿no? Obviamente no le podemos pedir a un niño de 3 años, una niña de 3 años, que nos dé su opinión sobre algo de la forma en que se lo pedimos a una chica o un chico de 15 años. Son dos formas de ver el mundo y de haber evolucionado distintas. ¿Quiere decir eso que una niña o un niño de 3 años no tiene voz? Claro que tiene voz y participación y puede decir cosas, pero es muy importante escucharlo en la dimensión de su edad y su comprensión del mundo y de su entorno. Entonces lo primero es el gradualismo. Tenemos que entender que la voz es algo gradual y la participación es algo gradual. Y si no lo entendemos así, sucede algo muy extraño. Es que a los 18 años, o mejor dicho, a los 17 años, 364 días, 23 horas y 59 minutos y 59 segundos, ¿sí? Un segundo los convierte en sujetos activos de derechos que pueden decir lo que quieran porque están reconocidos por la Constitución. Entonces lo que le llamaba un amigo el segundo mágico, ¿eh? Segundo mágico, el cual, wow, en un segundo ya tiene derechos ahora plenos, ¿no? Entonces no reconocer el gradualismo nos lleva a este tipo de absurdos, ¿no? Creer que pasamos de la no voz a la voz. Y eso no tiene sentido socialmente hablando, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción social. Entonces el gradualismo fue un criterio. Posteriormente empezó a haber otro tipo de cosas sobre el lenguaje simbólico de la participación. Yo siempre insisto en esto, de que las niñas y niños buscan hoy mecanismos de participación diversos, ¿verdad? No son los que nosotros les permitimos, son los que ellos también activan. En una comunidad pueden activarse por muchos motivos, ¿verdad? Hay niños y niñas que se activan por motivos religiosos, quieren ser parte de una comunidad espiritual y quieren ser activos en sus iglesias, ¿no? Hay otros que se activan por motivos deportivos, quieren ser parte de un grupo deportivo y participar de un espacio deportivo. Hay otros por motivos culturales, quieren cantar, quieren actuar, quieren pintar, quieren esculpir, ¿no? Y todo eso es voz, todo eso es participación, aunque no lo formalicemos, es así como funciona. Y el mecanismo por excelencia, digo yo, de la participación y voz de los niños son los gobiernos estudiantiles, ¿eh? ¿Por qué? Porque en los gobiernos estudiantiles los niños aprenden cosas muy básicas. La primera es autogobernarse. Eso es súper importante en la evolución de la voz y la participación, de la autonomía, poderse gobernar a sí mismos, ¿eh? En el marco regulatorio ilimitado que puede tener un gobierno estudiantil, pero ya es un nivel de autogobierno, ¿okay? Y lo segundo es que no solamente hablan de sus derechos, es que realmente los ejercen. El gobierno estudiantil representa una voz colectiva y plantea
frente a los adultos una voz colectiva. Así que un segundo elemento importante de la superación del tokenismo, el primero el gradualismo, el segundo es el reconocimiento de esos espacios. Y yo siempre recuerdo muy fuertemente reconocimiento de los espacios de participación política estudiantil de las niñas, niños y adolescentes. No recuerdo muy bien en México, más o menos en qué momento se crean gobiernos estudiantiles en México. ¿En la primaria, en la secundaria, en la prepa? En la prepa. Okay. Yo me crié en un país, no es mi país, dicho eso, yo soy guatemalteco, pero yo me crié en un país que es Costa Rica. En Costa Rica los gobiernos estudiantiles empiezan en la primaria. Desde la primaria hay gobierno estudiantil y voz de los niños. Tercer elemento, algo que se planteó ahora en lo que decía Nash y lo que se presentó. Muy importante, la interseccionalidad. Hay que entender que la realidad de la niñez no es solo la realidad de niños versus adultos. Tenemos que entender que hay más capas que tienen que ver con la relación entre niños y adultos. Y la interseccionalidad nos abre ojos sobre tres cosas que son muy importantes en México y en muchos países. La condición de género. No es lo mismo la voz y la participación de niñas que de niños. En una sociedad patriarcal, la voz de niños tiene una fuerza distinta que la voz de las niñas. Y tenemos que crear condiciones de igualdad en ese sentido. La segunda cosa importante para México y muchos países, la condición racial y étnica, cultural. Venimos en América Latina y en otros países del mundo, somos países profundamente racistas, así, profundamente racistas. Acá lo vivimos en México o en países como mi país, Guatemala, el racismo contra la población indígena. Pero si van a Brasil, el racismo contra la población afrodescendiente es igual, es la misma cosa. Y el racismo está ahí. Y entonces no es lo mismo tener la voz siendo blanco que no siendo blanco. Es así, hay dos voces para las niñas distintas. Y aparece una persona con características del fenotipo más europeo, más blanco, y parece que su voz es más importante que la de una niña o un niño afrodescendiente o indígena o mestizo sencillamente. La tercera condición importante es el clasismo. ¿Por qué? Porque las voces de los niños pobres y las niñas pobres no valen lo mismo que la de otros. Y conforme avanza el proceso socioeconómico, así es como funciona. Entonces nos olvidamos de los que son más pobres, de los que no son blancos y de las que son niñas. Ese es el proceso de exclusión de la participación. Así que cierro diciendo que me parece que es un gran avance el informe y tenemos que seguir trabajando en este camino, precisamente para superar, uno, el simbolismo y convertirlo en algo real, trabajar en el gradualismo de la voz y poderlos distinguir entre grupos etarios y escuchar las voces en sus diferentes niveles, superar, por supuesto, todas esas condiciones de racismo, clasismo y discriminación de género que hacen que niñas y niños tengan voces distintas. Y bueno, reconocer sus espacios originales, lo que ellos hacen, no los que nosotros creamos para que ellos participen, los que ellos tienen para participar, los que ellos se crean a sí mismos para dar a conocer su voz. Felicito al informe de la comisión y felicito a Nash en particular por levantar siempre la voz de la niñez. Muchas gracias. Muchas gracias. Solicitamos a Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos comparta su mensaje. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas, todos, todes, especialmente pues a las dos niñas que nos han hecho escuchar pues esta reflexión tan importante sobre la participación. Y pues saludo y felicito desde luego a mi querida Nayeli Ramírez y a la comisión por este magnífico informe. Yo voy a hacer también un poco de historia, pero más local. En México, la agenda de los derechos de las infancias y adolescencias ha sido una agenda de organizaciones de sociedad civil desde hace muchísimos años. En distintos momentos ha sido acompañada por organismos internacionales, pero ha sido siempre, y creo que además
quienes estamos en este panel, pues hemos sido testigos y participantes precisamente de esta agenda que pues desde hace muchos años, que cobró especial fuerza a partir de la Convención sobre los Derechos de la Niñez ratificada por México y que entonces significó la incorporación en muchas organizaciones del enfoque de derechos. Pero el reconocimiento de niñas, niños, niñas, adolescentes como personas titulares de derechos ha sido muy complejo en este país, ¿no? La primera vez que aparecen en la Constitución fue hasta 2000 con la reforma al artículo 4º. Posteriormente tuvimos una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes que tuvo poca eficacia. Finalmente, en 2014, como resultado de esta reivindicación de la agenda de muchísimos años de organizaciones de sociedad civil, tenemos ya una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que permitía que en toda la República Mexicana todas las niñas y niños tuvieran los mismos derechos y se crea una institucionalidad, ¿no? El CIPINA, las Procuradurías de Protección, los CIPINAS, ¿no? Todavía pues incipiente, que todavía presenta, digamos, muchos desafíos, pero que fue muy importante precisamente para visibilizar la agenda. No todo fue tampoco ascendente. En 2019 tuvimos una reforma terrible a la Ley General, que en el artículo 1 limita a la capacidad de goce el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. No he encontrado a nadie que me pueda explicar a quién se le ocurrió, ni tampoco en la exposición de motivos, por qué cuando la ley les reconocía como titulares plenos de derechos, en 2019, con otra reforma muy importante también en materia de prohibición del maltrato y con otros avances, se establece esta limitante que es terrible y que bueno, tenemos pendiente, ¿no? de visibilizar y de revertir. Pero en esta ruta, la Ciudad de México y en particular esta comisión siempre fue mucho más avanzada que las otras. Esta comisión, como se menciona en el informe temático, pues fue la primera que permitió y durante muchísimo tiempo la única que permitía que niñas, niños y adolescentes presentaran por sí mismos una queja, ¿no? Una queja ante esta comisión. Sin embargo, esto pues durante mucho tiempo fue nominativo porque no había mecanismos accesibles. Pero yo quiero señalar que en esta ruta, y lo puedo decir yo, hay un antes y un después, y es a partir de la gestión de una de las protagonistas del impulso de la Agenda de Infancia, que fue Nayeli Ramírez, que está en esta agenda desde hace muchísimos años y que precisamente trae, ¿no? con esta fuerza enorme a esta comisión los derechos y en particular este importantísimo derecho de niñas, niños y adolescentes, porque ella ya lo venía trabajando. Por eso hay una ruptura. La reforma a la ley de la comisión no fue una casualidad que se le ocurrió pues, al Congreso de la Ciudad de México, ¿qué creen? ¿No? Y todos estos mecanismos. Hubo una intención deliberada de, como en muchas otras agendas, que esta ciudad y en particular esta comisión fuera un ejemplo de participación. Y precisamente lo que nos permite este informe es dar cuenta de este largo recorrido que ha habido. Se convierte en un manual de buenas prácticas a partir de la incorporación de estos ejercicios de participación realmente significativa, con rendición de cuentas, con devolución a niñas, niños y adolescentes. Y creo que este informe es un regalo que nos hace esta comisión y en particular Nayeli Ramírez, porque le quedan pocos meses a su gestión. Bueno, ya no me recuerdes, ¿no? Y es un regalo enorme que nos hace con este maravilloso equipo de trabajo. Andrea y yo tuvimos la oportunidad de estar en Ginebra presentando el informe alternativo sobre al informe del Estado mexicano. Y yo quiero, pues, de verdad agradecerte muchísimo por por este enorme salto cualitativo que ha significado tu gestión y que esto es como la cereza del pastel, ¿no? Como un regalo que creo que debemos difundir con la mayor responsabilidad, con el mayor interés, porque esto tiene que conducirnos a una agenda distinta.
Así es que yo lo dejaría aquí para no extenderme más, con el más profundo reconocimiento y agradecimiento por lo que ha hecho nuestra queridísima presidenta de la Comisión de Derechos Humanos por las infancias y adolescencias en esta ciudad, pero también en el país a través de su liderazgo en las asociaciones de ombudsperson y a nivel internacional también, porque esto que nosotros hemos visto también ha sido impulso de alguien que tiene la agenda hace muchísimo tiempo. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, querida Ana. Muchas gracias por sus palabras. Enseguida, presentaremos cuáles han sido los momentos más importantes para quienes integran el grupo Somos Cómplices. Cuando entré ha sido como un momento muy especial para mí porque es, es como nuevo, y entonces un poco de nervios, pero realmente me gustó entrar y fue como uno de los momentos más especiales. También lo de la ONU fue como muy impactante porque como casi nadie, o bueno, pocas personas tienen la oportunidad de hablar con una organización muy grande. Entonces, pues a mí también fue como uno de esos momentos especiales. Cuando platicamos creo que con niños de Colombia, también me pareció muy chistoso porque hicimos varios juegos que pues me gustaron y pues estuvo muy divertido. Hola, yo soy de Coatepec, México, Veracruz, y fui a Ciudad de México. Hicimos actividades. En ese mismo día creo que se me cayó un diente, algo por ahí. Estuvimos con la ONU porque fue con niños de varios países de todo el mundo y fue algo muy impresionante para mí. Me ha gustado las actividades que hemos realizado en cuestión con otras personas de diferentes lugares, como de El Salvador o lugares así, digamos, de otras partes del mundo. El conectar y hacer conexiones y conocer que diferentes puntos de vista, pero en diferentes contextos, ¿no? Porque no es lo mismo lo que vivimos aquí en México que en otros lugares. Hace como 5 meses o algo así me invitaron a participar en una revista que es precisamente de eso, de los derechos humanos. Ya me mandaron la revista y eso, y me gustó mucho participar ahí, ya que siento que es una forma de hacer ver a los demás que los niños ya están exigiendo sus derechos. Pues hace al menos 2 años nos invitaron a participar en una como plática con la ONU. Fue un 7 de febrero y fue para platicar con ellos sobre nuestros derechos y qué es lo que necesitamos como niños. Nuestras necesidades, por ejemplo, las cosas de las escuelas, los espacios públicos, también las actividades que hacemos cuando vamos a la Casa del Árbol, que es hacer videos, hacer actividades, pero que siempre sea para informarnos sobre nuestros derechos. Damos el uso de la palabra a Beatriz Rojas Martínez, directora general del DIF de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenos días, maestra Nayeli Ramírez. Agradezco mucho la invitación. Saludo con mucho gusto a las personalidades que nos acompañan en el presidium y que están en este tema tan importante como es la de la niñez y la adolescencia. Quiero iniciar reconociendo el liderazgo de la maestra Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de esta comisión, cuya trayectoria ha sido fundamental en la defensa de los derechos humanos de nuestra ciudad y en particular en la construcción de agendas públicas que tienen que ver con las niñas, niños y adolescentes de nuestra ciudad. Ha demostrado que es posible hacer de la participación infantil no solo un principio, sino una práctica política transformadora.
Saludo especialmente a las niñas, niños, adolescentes que nos acompañan hoy. Su presencia da sentido a este encuentro. Del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, así como desde la Secretaría Ejecutiva de CIPINA local, hemos asumido la responsabilidad de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva integral. En el sistema DIP de nuestra Ciudad de México atendemos a los grupos más vulnerables de niñas, niños y adolescentes, a esos pequeños que son abandonados, que son descuidados, que son violentados de múltiples maneras. Y ha sido un quehacer muy importante desde este sistema. Esto implica acciones concretas, prevenciones de violencias, atención directa, programas comunitarios, articulación institucional y sobre todo escucha activa y participación real. Sabemos que el papel de las instituciones no es solo proteger, es generar condiciones para que niñas y niños vivan con dignidad, se desarrollen plenamente y participen en aquello que les afecta. En este sentido, el DIC Ciudad de México y CIPINA, aquí con quien encabeza a nivel nacional la compañera Lorena, llevamos a cabo en este año el Foro República de y para la Niñez y Adolescencia, con niñas, niños y adolescentes de 8 a 17 años de toda la ciudad. Como resultado de dicho ejercicio, surgieron 3 decálogos, producto de sus preocupaciones y propuestas, las cuales deben ser tomadas con toda seriedad de quienes diseñamos e implementamos políticas públicas. Entre sus prioridades destacan mejorar la seguridad fuera de las escuelas, realizar campañas contra la violencia, aplicar encuestas para conocer qué violencias viven cotidianamente, contar con áreas verdes dignas y seguras donde puedan jugar libremente, construir casas y albergues para quienes viven en situación de calle, así como fortalecer la participación y protección de adolescentes en redes sociales. Estos decálogos no solo son una lista de peticiones aisladas, sino hojas de ruta que reflejan con claridad sus demandas, sus necesidades, su sensibilidad social y su visión transformadora. Asimismo, no podemos hablar del derecho a la participación sin reconocer los desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes para ejercerlos realmente. A esto se suma que muchas veces se confunde la participación con un acto simbólico y no con un proceso continuo que implica poder real de incidencia. Reconocer estos obstáculos no significa asumir una postura pesimista, sino comprometida. Niñas y niños y adolescentes se enfrentan, resisten y transforman estas condiciones desde su realidad y es nuestro deber acompañar sus procesos con responsabilidad institucional. Por ello, celebro profundamente que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México haya desarrollado este informe temático, el cual nos permitirá continuar aprendiendo y enriqueciendo nuestra perspectiva y compromiso al poner al centro las voces de niñas, niños y adolescentes. Esto no solo reafirma su compromiso institucional, sino que nos interpela para respetar nuestras formas de trabajar. Desde el DIF de la Ciudad de México y desde CIPINA, queremos reiterar nuestra disposición a continuar trabajando de la mano con esta comisión, a construir rutas compartidas y fortalecer mecanismos que hagan del derecho a la participación una realidad cotidiana y transformadora. Construyamos desde nuestras respectivas trincheras políticas públicas, donde la participación de niñas, niños y adolescentes no sea la excepción, sino la regla. Finalmente, reitero el reconocimiento al esfuerzo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que usted preside. Sin duda demuestra una vez más su compromiso
irrestricto e incansable en favor de los derechos, pero en especial de los derechos de la infancia y adolescencia de esta ciudad. Le felicito, maestra Nayeli, por este informe al derecho a la participación y a las infancias y adolescencia y por su trabajo en derechos humanos. Tiene una gran aliada en el sistema de la Ciudad de México, sistema DIF, para poder trabajar en los derechos de la niñez, pero de manera muy especial de las niñas y niños más vulnerables de esta ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En este momento, escucharemos las propuestas que hace el grupo Somos Cómplices para fortalecer su participación y que se escuchen y tomen en cuenta las opiniones de niñas, niñes, niños y adolescentes. Realmente así está bien, solo un poco más de tiempo porque realmente no nos alcanza a ver muchos temas. Nos hacen sentir cómodos, escuchados y relajados. Tomar en cuenta las ideas de todos, llevarnos bien, hacer actividad para que todos nos escuchemos. Hacer más entrevistas en todos los niños de todo el país, si se puede, y si no también, pues nada más de aquí de la ciudad, que puedan ir a preguntar a escuelas o que invitar a los mismos niños a que vayan a derechos, porque pues ahí podemos saber lo que necesitan los demás niños y nosotros también. El trabajo pues está muy bien, a mí me gusta mucho, me siento muy cómoda, pero tal vez podría ser el hecho de seguir manteniendo en cuenta a los niños de como de todas las edades y de todos los distintos grupos que hay. Invitar a otras niñas que participen porque es un mecanismo que la verdad a mí me interesa mucho por el tema que manejamos, las situaciones que, por ejemplo, nos ponen de ejemplo, me ha ayudado a ver cómo los derechos para las niñas, niños y adolescentes nos ayudan mucho. Principalmente invitar a otras niñas, niños y adolescentes a participar, porque así más personas se informan, así también como los papás, y respetan nuestros derechos, nuestras formas de pensar y nuestras necesidades. Siento que también estaría bien darnos también esas como oportunidades, como la que me dieron a mí con la revista, para que la gente también vea que pues eso de nuestros derechos y de cómo también nosotros podemos participar. Por último, escucharemos a Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Muchísimas gracias. Bueno, quiero aprovechar también este espacio para hacer un reconocimiento a Nayeli Ramírez por su compromiso con los niños, niñas y adolescentes, por promover por promover el derecho a la participación y también por todo su trabajo importante que ha hecho al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Cuando hablamos de derechos humanos, creo que ya asociamos este tema a la figura de Nayeli Ramírez, lo cual es muy importante. Muchas gracias, Nayeli, por todo lo que has hecho. Y bueno, y decirles que para nosotros desde CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, el derecho a la participación es un tema fundamental. De hecho, acabamos recientemente de integrar el Programa Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. A nosotros nos corresponde hacer el programa especial para el cumplimiento de derechos de niñas, niñas y adolescentes a nivel nacional. Uno de los ejes rectores es justamente el tema de la participación, porque nos parece que el tema de la participación, del propio tema del ejercicio de este derecho, devienen otros temas que son fundamentales. El desarrollo de la autonomía de los niños no se puede entender si no hay una participación activa
y tampoco el libre desarrollo de la personalidad. Y cada uno de los derechos que están contenidos tanto en la Convención de Derechos del Niño o de la Niñez, como en la propia Constitución, como en la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Y quiero, antes de iniciar mi intervención, sí quiero comentarle a Fernando Carrera que me parece muy interesante tus comentarios, y efectivamente a lo mejor la niñez corrió la misma suerte que las madres y esto no les permitió una participación activa. Pero me parece que no solo fue ese elemento. También creo que la ciudadanía política le arrebató otro tipo de ciudadanías a los niños, niñas y adolescentes. El no tener esa condición también los marginó de la participación y de la toma de decisiones como si no existieran. Y lo primero que creo que tenemos que hacer como sociedad y como instituciones es entender que la democracia no está completa si no hay una participación activa de niños, niñas y adolescentes que forman parte de este mundo y de este país y de esta ciudad, que son actores también de la democracia de este país. Y esto creo que implica un cambio muy importante porque no solo son sujetos de derechos, sino también tienen que participar activamente en la toma de decisiones. Y empezaría diciendo que el problema no solo es un problema público. ¿Cuántos de nosotros no pudimos participar en muchas de las definiciones que se dieron al interior de nuestros propios hogares? Y los niños siguen siendo marginados de la toma de decisiones y la definición de las reglas al interior de las propias casas. Yo recuerdo que yo era una niña muy inquieta y me gustaba mucho participar en las conversaciones de los adultos y siempre tenía que irme de ese lugar porque no eran conversaciones donde deberían participar los niños, niñas y adolescentes. Ese es un problema que viene de los propios hogares. No solo es un tema público, tenemos que hacer una transformación cultural para que los propios padres y madres vean a sus hijos como sujetos de derechos y que tienen una participación activa y deben involucrarse también en la definición de muchas de las decisiones que se toman en los propios hogares de este país. Y desde luego, si esto lo llevamos al ámbito público, a nosotros nos corresponde garantizar justamente este ejercicio que es fundamental. También considero que afortunadamente se dio esta Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y se reconoció a los niños como sujetos de derechos porque iniciamos una nueva etapa que es el garantismo a favor de la infancia. Lo seguimos viendo, tuvimos durante muchos años esta idea de que los niños solamente deberían ser protegidos bajo esta política asistencialista y me parece que hemos llegado a un momento muy importante donde tenemos que garantizar el pleno ejercicio de cada uno de los derechos de los niños, empezando por el derecho a la participación. Y diría más, no podemos entender el interés superior de la niñez, este principio tan importante que está establecido en el artículo 4 de la Constitución, si no garantizamos la participación. La Suprema Corte de Justicia, la anterior Suprema Corte de Justicia, determinó que el derecho a la participación está implícito en el interés superior de la niñez. No se puede entender tampoco este interés tan importante al que están sometidos y que tenemos que garantizar todas las autoridades en este país si no garantizamos el derecho a la participación. Y decirles que desde CIPINA hemos tenido muchísimas consultas que hemos realizado a lo largo y ancho del país. Tuvimos reuniones muy importantes donde participamos, donde invitamos a los gobernadores de cada uno de los estados para poder escuchar la opinión de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, donde ellos opinaron sobre diferentes temas y a partir de sus opiniones logramos hacer el programa nacional que les comentaba, el PRONAPINA, y ahí están las opiniones de niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, no se trata de que participen de manera simbólica, sino de manera activa, que sus voces se traduzcan en acciones. Y eso es justamente lo que estamos haciendo y por eso también se convirtió en un eje rector, porque esto va a transformar la cultura del país. Si nosotros empezamos desde casa, si obligamos a cada una de las autoridades a establecer
como parte de sus prácticas, el que cada una de sus determinaciones sean sometidas a la opinión de niños, niñas y adolescentes, este país va a cambiar. Y por eso nosotros hicimos este programa con la voz de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos un consejo consultivo muy importante, que además también tiene su programa de trabajo. Y quiero decirles que para mí CIPINA me parece que tiene que ser un instrumento justamente liderado y protagonizado, o que tenga como protagonistas fundamentales a la infancia y a la adolescencia. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que sean ellos los actores principales, que sean ellos los que aparezcan tomando las decisiones, y tenemos un encuentro muy importante donde ellos van a explicarle a los medios de comunicación cuáles son los ejes rectores, cuáles son las principales acciones que vamos a emprender de este Programa Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Nos parece que el actor principal de este sistema tienen que ser ellos. Ellos tienen que apropiarse del CIPINA como un elemento central. Y nosotros tenemos que ir también apoyando en este esfuerzo para darle plena ciudadanía, como lo dijo muy bien en sus diapositivas. Me parece que tenemos que construir esta ciudadanía social, que es muy importante, encabezada por niños, niñas y adolescentes. Hay datos que a mí me dan mucho optimismo, y quiero decirles que yo veo una participación activa de muchos niños, niñas y adolescentes, fundamentalmente de las niñas. A mí me dio muchísimo gusto ver la última marcha feminista. Se apropiaron las niñas de esta marcha. Vimos sus banderas, sus consignas, y esto habla de que hay una necesidad de participación de parte de niños, niñas y adolescentes. Y me parece que entonces tenemos que impulsar de manera conjunta todas las instituciones que tenemos alguna responsabilidad con esta población tan importante, para que su voz se haga valer. También decirles que me parece muy importante que establezcan este mecanismo de queja, Nayeli, donde también ellos puedan expresar sus diferencias y también puedan denunciar las cosas los hechos o conductas ilícitas que puedan estar padeciendo, y darle atención así también a algunas de las recomendaciones, justamente las recomendaciones internacionales que obligan al Estado mexicano desde hace mucho tiempo a establecer mecanismos que permitan que ellos puedan hacer las denuncias correspondientes. Necesitamos fortalecer también estas campañas. También nosotros estamos haciendo un ejercicio muy grande con una guía de derechos para que los niños se apropien de sus derechos y se conviertan en los principales promotores de sus derechos, que además los vivan plenamente y que los exijan. Tenemos que construir una sociedad distinta, y si queremos realmente que se convierta en una sociedad crítica, constructiva, participativa, necesitamos empezar por la infancia. Afortunadamente tenemos hoy al frente del gobierno federal, y lo quiero decir con mucha seriedad, a una mujer que está comprometida con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y lo digo porque sí cambia radicalmente la situación y las posibilidades para los niños. Tenemos incluido en el Plan Nacional de Desarrollo un elemento que me parece central, que es la República de y para la niñez. Y tenemos que aprovechar esta condición para darle visibilidad a niños, niñas y adolescentes. Darle visibilidad, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, darles la voz que necesitan para empoderarse también. Necesitamos una niñez empoderada, y en esta medida, en la medida que esté más fortalecida la niñez, serán más capaces de exigir el cumplimiento de sus derechos y también tener mejores instituciones públicas y se rompa la distancia. Finalmente quiero hacer un comentario que me parece muy importante. El día de ayer estuvimos nosotros justamente en Oaxaca. Estamos haciendo una campaña de concientización del abuso sexual infantil en las escuelas. Y decirles que creo que también nosotros tenemos un ejercicio como adultos, además de acabar con el adultocentrismo que aquí se hizo referencia, que también ha sido una barrera muy importante para que los niños
puedan expresarse y puedan participar. Decirles que ayer que estuvimos en Oaxaca, nos damos cuenta que necesitamos que el lenguaje sea más inclusivo. Necesitamos construir un lenguaje para realmente poder conectar con la sociedad en general y de manera particular con niños, niñas y adolescentes. Lo que yo puedo ver es que el lenguaje cada día se hace más complicado. Hemos incorporado como un lenguaje incluso muy distante para que sea comprensible y que nos permita una manera de comunicarnos distinta. Y lo digo con toda responsabilidad y me incluyo en esa parte. Necesitamos realmente revisar el lenguaje que tenemos, no solo para que sea incluyente y que tenga todos los enfoques posibles, sino para que sea sencillo y directo y que recuperemos la verdad como un elemento central. A mí me impresionó, estuvimos con niñas de 3 y 6 años en una comunidad indígena. Hicimos un cuento, cuando hablábamos los adultos, inmediatamente salen las barreras, la incomprensión. Hicimos un cuento muy sencillo para hablar sobre un tema tan complicado como es el abuso sexual y la verdad es que lo que me llevo como lección es que los niños tienen mucha información y que creo que nosotros tenemos que ir generando ese tipo de políticas donde hablemos con la verdad, con la información concreta y sobre todo de manera sencilla para que tengamos una mejor comunicación. Y decirle a quienes están en esta mesa que nuestro compromiso es clarísimo, sabemos cuáles son las implicaciones que tiene el ejercicio de este derecho, tenemos un compromiso real para escuchar esa voz y que esa voz sea crítica y que esa voz sea libre y que tengan las mejores condiciones para ejercer este derecho tan importante que puede transformar la democracia en este país, la visión de muchas de las cosas en la política pública y por eso nos parece que debe ser un eje rector y que todos y todas tenemos que involucrarnos. Nada más termino diciéndoles que nosotros hemos enviado a cada una de las instituciones del gobierno federal una petición para que cada una de sus decisiones sean cruzadas con este elemento de la participación genuina, real y que se atiende y que se convierta en acción de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, escuchemos los comentarios finales del Grupo de Participación Infantil. Pues que muchas gracias por esta oportunidad de formar parte del grupo y de, pues en general de que nos den esta oportunidad tanto a mí como a todos los niños de darnos a expresar y a conocer lo que pensamos o las cosas que nos gustan y lo que no. Pues a mí me gusta mucho este mecanismo que manejamos, por ejemplo, las actividades que hacemos siempre me han gustado porque son como de integración para todos y es muy entretenido estar en las actividades con mis demás compañeros. Agradecemos a las personas que nos acompañaron de manera presencial, a través de las redes sociales y a todo el equipo de la comisión por el apoyo en la realización de este evento. A Daniel Avite por su colaboración para hacer de este un evento más accesible. Les recordamos que el informe temático estará disponible en línea en las redes sociales de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Les agradecemos su interés, que tengan buena tarde. Buenos días.